Piensen ahora dónde estaban hace 30 años, hace 3 décadas, porque el próximo día 26 de este mes de mayo se cumplen 30 años de dos cosas muy importantes. Primero, de las elecciones a la Junta General del año 1991, 26 de mayo. Subieron los dos partidos, PSOE y PP. El vencedor fue Juan Luis Rodríguez Vigil a la cabeza. Izquierda Unida aumentó sus representantes en la Junta, en nuestro Parlamento. Contó con un diputado, Joan José Sánchez Vicente, que por primera vez en la historia, un diputado asturianista. Perdió. El gran perdedor fue de la CDS, que pasó de tener 8 representantes a solo 2 diputados en nuestro Parlamento. Y también el próximo día 26 de mayo de este mes se cumplen 30 años, el 30 aniversario del primer niño probeta que nació aquí en nuestra región. Es decir, el primer bebé in vitro de Asturias. En aquel momento un milagro prácticamente para la ciencia y para aquellas técnicas de fecundación que sonaban, como hoy no suenan tantas y tantas cosas, a ciencia ficción. Uno de los grandes culpables de aquel hito fue el ginecólogo y director y fundador de CEFIBA, el ginecólogo Pedro de la Fuente. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Bueno, de celebración lleváis casi todo este mes, ¿no? Quiero preguntarte, Pedro, primero, ¿cómo fue o cómo era, mejor dicho, aquella Asturias de hace 3 décadas? Porque algunos teníamos poquitos años y no recordamos la lucha que tuvisteis que mantener y que sostener contra parte de la sociedad asturiana que se oponía a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que ya casi se me ha olvidado, son tantos años. Bueno, estabas hablando de un evento político que yo no me daba cuenta, pero bueno, de todas estas personas que hablaste, pues sí, me vienen a la memoria todas. Juan Luis Rodríguez Vigil, Mm. otra persona que fue vicepresidente del Principado, Bernardo Fernández, con el cual teníamos muy buena amistad. Sí, En fin, esos qué tiempos aquellos. sí. Bueno, pues puedo decir que desde entonces nosotros hemos estado en un puesto muy privilegiado, que hemos visto cómo ha ido pasando diversas personas y modelos de familia desde aquellos años hasta ahora, y luego también otras cuestiones de la política de lo que era la sociedad sí que nos han influido. Por ejemplo, sí que es verdad que lo que hacíamos en aquel momento pues consideraban que era de ciencia ficción, y es más, había muchas personas que incluso consideraban que lo que estábamos haciendo no era lícito, Mm. y la verdad es que tuvimos mucho que luchar con algunos grupos que esto no lo veían bien. Es así. Ya. Hablaba yo del equipo ginecológico, de la clínica, pero claro, todo esto no sería posible sin una madre muy valiente, ¿no? Que decidió y que accedió a someterse a un procedimiento que, como dices, en aquel momento era desconocido para muchas personas, no sabían qué técnicas entraban en juego y claro, hay que ser muy valiente para hacerlo, vosotros como especialistas y como médicos, y a esa madre para dar el paso, ¿no? Sí, fueron esa madre y muchas antes y muchas que fueron anteriores y que no tuvieron esa suerte de esta madre. Fueron muy valientes y confiaron mucho en nosotros y en algo que estábamos haciendo, que efectivamente casi era como de ciencia ficción, pero la verdad es que las ganas y el deseo de ser madres, yo creo que es que mueve montañas, ¿eh? Podríamos decir que mueve montañas y más que montañas, y sobre todo la gran fe que pusieron en nuestro trabajo y la fe que teníamos nosotros mismos, porque la verdad es que cuando empezamos no sabíamos realmente cómo iba a funcionar esto. Y fíjate, Marcos, Mm. necesitamos, es que lo he leído estos días porque ya se me había olvidado, pero necesitamos un año entero o más de un año en conseguir el primero. Era bueno, hasta 29, he visto que era hasta 29 intentos hicimos primero antes de lograr este primer niño. La verdad es que éramos un equipo joven con mucha ilusión y derrochamos mucha ilusión y mucha paciencia
y mucha fe en nuestro trabajo para conseguir esto. Luego, la verdad es que una vez que conseguimos el primero, no sabemos por qué, no sé, yo no sé si es que aprendimos algo más. La cuestión es que inmediatamente empezaron a surgir niños y bueno, luego ha habido mucho que mejorar, evidentemente, pero aquello fue como una especie de, ahora visto con el tiempo nos parecía como un poco milagroso. Claro, casi 30 intentos fallidos, ¿no? Hasta que por fin se logró ese nacimiento de ese primer niño nacido con las técnicas de fecundación in vitro que sonaban a ciencia ficción. La Iglesia llegó... Dime. Sí. No, digo que la Iglesia llegó a considerar o llegó a lanzar mensajes sobre que esos hijos no eran frutos del amor de la pareja, ¿no? Parejas, claro, que no podían tener hijos de forma convencional, digamos, y que pues empezaba a ver como una salida para poder tener hijos estas técnicas novedosas por aquel entonces, ¿no? Y tenían que luchar frente a esas ganas de tener hijos con ciertos mensajes de determinados grupos, como la propia Iglesia Católica, que decía que esos hijos no eran productos del amor. Sí, la verdad es que, bueno, teníamos enfrente entonces a un personaje que era fantástico en otras facetas, pero en esta era como era, que era Monseñor Ratzinger en el Vaticano, que era, digamos, un adalid muy que estas técnicas le parecían fundamentalmente el mensaje que dio en estos momentos era tenía un puesto importante en la Congregación de la Fe en el Vaticano, y le parecía que es que estos niños no eran fruto del amor y por tanto no era lícito desde el punto de vista moral el tenerlos, pero nosotros no cejamos en demostrar a la sociedad continuamente y a otros grupos con muchos debates que tuvimos de que realmente no solo eran fruto de un amor normal como cualquier pareja, eran de un amor extraordinario porque era mucho esfuerzo el que tenían que hacer estas parejas y las madres y los padres, vamos, para conseguir el deseo de tener un hijo. Y cuando lo demostramos, la verdad es que ahora pues nadie se acuerda de todo aquello, gracias a Dios. Y la última ya, doctor, las técnicas ahora habrán avanzado, pero en estos 30 años casi más que en todo un siglo, ¿no? Supongo que la medicina en general y las técnicas de fecundación y su disciplina, la ginecología, habrá aumentado en estos 30 años más de lo que usted podría haber imaginado, ¿no? Sí, a mí me hubieran dicho hace 30 años que lo que hacemos ahora, pues me hubieran dicho, vale, estás delirando, esto no es posible, ¿no? La verdad es que sí, ha habido muchísimos avances. Si miramos un poco los avances o algunos hitos de que ahora algunas personas lo pueden considerar históricos o no, bueno, podría resumir todo esto en tres eventos y que tienen que ver con lo que ocurre ahora. Uno es el haber traído a Asturias una técnica que se llamaba ICSI. ICSI significa inyección intracitoplásmica de espermatozoides, es decir, que es inyectar un espermatozoide solo, uno único, en un óvulo. Aquello fue en el año 95 y es la técnica más realizada ahora actualmente en el mundo. Y aquello fue espectacular porque casi cualquier hombre, a poco que tuviera, ya podría funcionar. Discúlpame esta expresión coloquial. Sí. Pero otro avance, por ejemplo, muy importante son los avances relacionados con la criobiología. La industria del frío ha avanzado no solo en los supermercados, en la alimentación, en la farmacia y eso, sino también en el campo de la reproducción asistida. Ahora somos capaces de congelar óvulos, congelar embriones y mantenerlos mejor, casi igual o mejor que cuando están vivos. De manera que, curiosamente, ahora, después de todos estos años, puedo decir que la mayoría de los niños que tenemos ahora, una gran parte de ellos, son fruto de la transferencia de embriones congelados. Nadie se lo podía imaginar, pues eso lo tenemos ahí. Qué curioso. Y por último, un avance muy importante, porque nuestro objetivo ahora ya no es tener un embarazo, un niño, eso, lo que queremos no es un niño
pero un niño sano. Y un niño sano supone que debemos de transferir embriones que no tengan ninguna anomalía genética. Y ahora estamos en la era de la genética. Lo que estamos haciendo es que cada vez que hacemos análisis, a veces me van expresiones técnicas, hacemos análisis de embriones, análisis genéticos, de manera que demostramos que esos embriones son genéticamente normales y son los que transferimos para poder dar lugar a un niño sano, cosa que hace unos años pues era impensable. Nosotros empezamos a hacerlo en el 2002, pero la técnica ha avanzado tanto que ahora realmente es espectacular. Qué bueno. Del pasado al presente y al futuro, casi este recorrido 30 años después de ese primer paso de ese niño probeta en Asturias, de esa técnica de fecundación in vitro, gracias a personajes como el ginecólogo Pedro de la Fuente, director y fundador de CEFIBA. Pedro, enhorabuena y gracias por contárnoslo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Gracias, Marcos. Igual. Y ahora esto. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica.